Hoy cerramos nuestro 7º mes juntos, ya son unos cuantos, y hemos explorado Dale un sentido a tu vida. Y qué mejor manera de hacerlo que conversando con alguien que ha vivido su propio proceso de transformación antes, durante y después de pasar por el método 3 contigo. Así que hoy quiero que escuches su historia. Y es la historia de una persona que para mí es muy especial, con la que hemos compartido alegrías, disgustos, viajes, comidas, vinitos y muchas conversaciones. Y hoy queremos hacer esa conversación en abierto. Y os recuerdo que para mí conversar es hacer versos juntas. Bienvenida, Ana Reyo. Muchas gracias, Olguita. Y así empezamos. Entramos mal porque los que me conocéis sabéis que de Olguita... Le he hecho aposta. Solo a la madre de mi pareja. Y poquito. Os presento a Ana. Vamos a ver. Os leo primero lo que ella me ha dicho y luego pues ya seguimos avanzando. Ana es una persona curiosa y creativa, movida por, como decía Joseph Campbell, alguien que nos gusta a ambas, una insatisfacción inspiradora que la ha impulsado a explorar distintos caminos personales y profesionales. En su dislexia os diré que falta el con. Y así introduzco que hablaremos de neurodivergencias. Y lo revisé. Su recorrido le ha llevado desde la producción industrial textil, que es donde nosotras nos conocimos, al mundo del yoga. Un tránsito que refleja su búsqueda constante de sentido y coherencia. En este proceso de autoconocimiento, descubrir la palabra neurodivergencia otorgó un nuevo orden y significado a sus preguntas vitales. Y hasta aquí lo que ella me ha enviado para que yo pueda presentarla. Entre tanto, a lo mejor puedes hablarnos un poco de cómo nos conocimos y ese camino que hemos seguido juntas. Nosotros nos conocimos por una pera. Por una pera. Y no es pera de... Una fruta, una es pera. Literal. Pera conferencia, de pera. hecho. Esto era la época en la que yo trabajaba en el sector textil y entonces tenía yo mi despachito y a media mañana pues siempre iba a comerme una fruta. Las casualidades de la vida o causalidades de la vida, que ese día yo me llevaba una pera, porque a veces llevaba una manzana, un plátano. Bueno, ese día llevaba una pera y como las peras son muy jugosas, pues tenía que ir a la cocina de donde yo trabajaba. Y estando ahí en la cocina había 2 personas que trabajaban conmigo y una de ellas le estaba contando muy animadamente a la otra un proceso de coaching que estaba haciendo. Y a mí me empezó a resonar aquello, empecé a escucharlo. Yo ya había pasado, como antes has dicho, Llevo muchos años buscando, investigando, desde pues, una pitonisa turca y en un barrio kurdo, me acuerdo, en Estambul, en Hong Kong iba lectores de Feng Shui, iba a todos los lados, porque yo quería... Que fuimos juntas, de hecho. Yo quería comprender y conocer. Entonces yo seguía en mi búsqueda. Entonces este día estaba yo ahí pelando mi perita y empecé a escuchar cositas que me empezaban a resonar. O sea, es la vez que más he tardado en pelar una pera. O sea, esa pera, y encima la pera me chorreaba por los dedos porque, claro, ya sabemos cómo son las peras. Entonces ahí estaba escuchando. Y hubo un momento dado que ya es que hasta me había comido la pera. Y nada, pues cuando terminé ya la pera y ellas seguían, yo ya me marché a mi despacho. Y cuando terminó, esta chica se volvió a sentar, que es una amiga muy, muy querida, a la que quiero mucho, se sentó en su sitio y entonces me acerqué y le dije: oye, esta mujer de la que tú estás hablando, ¿me darías su contacto? Y me acuerdo que se quedó ojiplática de: ¿tú? Claro, yo era su jefa. Sí, yo. Pero yo sí, ¿me lo das o no me lo das? Y nada, me dio el telefonito y entonces me vine a conocerte, que no estábamos aquí, estábamos en otro sitio, y ahí empezó nuestra historia de amor. Qué bonito.
Y ya de paso, como esto es un bienestar entre amigos y siempre contamos o siempre cuento que quien viene a estas conversaciones son realmente amigos, personas que habéis pasado por el método 3 contigo, que hemos trabajado, que tenéis una historia que contar y que además tenemos una relación personal compartida. Y esto pues hace que las relaciones se encadenen. Y de Ana, os recuerdo que ya habíamos hablado en el bienestar entre amigos de nuestro primer mes con Cristina Sendino. Anda que no me reí yo escuchando ese primer episodio. Y desde aquí vamos a aprovechar para mandarle un beso a María, que es quien estaba teniendo esta conversación. Y quién sabe, a lo mejor algún día tenemos oportunidad de charlar con ella. Su bonita voz, que tiene una voz preciosísima. Efectivamente, desde aquí, muchos besos. Y cuéntanos, ¿qué te hizo quedarte? Porque una cosa es lo que te hizo llamar y otra cosa es lo que te hizo quedarte después de llamar. La pelotita. La pelotita. No, la pelotita no. Ya he escuchado, se ha mencionado la pelotita antes. Sí. No. Al final todas las personas nuevas que vengan van a venir a la expectativa de la pelotita. No sé si voy a tener que cambiar el ejercicio. La pelotita, efectivamente. No, bueno, a ver, entre otras cosas, la manera que tú tienes... También es un método, yo entiendo que es un método que está muy establecido, pero tú te adaptas mucho a las personas y vas fluyendo. Pues claro, ya son muchos años conociéndonos y además que yo he mandado a muchas personas que vayan contigo y como hemos compartido, y a ti qué te he dicho, yo qué he hecho y no sé qué, no sé cuánto, pues yo eso no lo he hecho. Entonces, bueno, me gustaba tu enfoque. Claro, yo en aquel momento estaba en búsqueda absoluta porque no sabía quién era, lo que hacía. Yo solamente estaba insatisfecha en general y entonces quería escuchar cositas diferentes y tú me hacías pensar de una manera diferente. Me acuerdo, por ejemplo, un ejercicio que me encantó, que era las frases que decíamos habitualmente en nuestras familias y buscábamos sentido a esas frases. Entonces, claro, a mí ver un doble sentido de algo obvio me fascinaba, me encantaba. O, por ejemplo, también me gustó muchísimo una técnica que hicimos. No sé si puedo andar diciendo todas las cosas. Sí, son spoilers. Claro que sí. ¿Se puede? Son spoilers, pero como efectivamente antes has explicado que una cosa es el método, que yo cuento que es como la espina de que vamos a ir desarrollando, pero que luego con cada persona... Cada ejercicio es único, cada sesión es única porque mi responsabilidad es adaptarme a vosotros y hacer aquello que sea más eficiente para vosotros, no al revés. No es oye, yo trabajo así, estas son las sesiones, este es el orden, estos son los ejercicios y si te viene bien, fenomenal, y si no, también no. Esto es al revés. Pues era un poco que tiene que ver con esto que era ya esta palabra que era tan famosa del ikigai, ¿no? Lo que se te da bien, lo que a la gente le gusta que hagas, que encima te pagan por ello, encima lo disfrutas, ¿no? Pues hicimos ese cuadrantito, que más me acuerdo, como tengo mucha memoria... Como buena disléxica, tengo muy buena memoria fotográfica. No me pongas una letra delante, pero pongo una imagen. Y entonces me acuerdo exactamente de lo que fuimos ahí. Y para mí fueron momentos en los que yo me lo pasé súper bien. La verdad es que a mí me puede el humor, tú ya me conoces. Y entonces me lo pasé muy bien. O sea, era cada vez hacíamos una cosa diferente, pues por eso me quedé. Porque era a ver qué es lo siguiente. O sea, estaba deseando. Cuando teníamos que mandarte el email, yo que soy muy apañadita y yo muy bien mandada, escribía todo lo que tenía que escribir, o sea, es que lo llevaba a rajatabla todo. Nada, me lo pasé muy bien, la verdad es que... Cuando me dijiste, ya hemos terminado, fue como, ¿en serio? Pero luego siguió la aventura. No, luego siguió. Luego continuó. Y fijaos que aprovecho porque hay cosas que no habían salido en conversaciones anteriores. Una son los quereres. Esto es un proceso de trabajo, siempre lo explico. No es una terapia al uso, sino que realmente le llamamos trabajo. Y es por eso que el éxito depende no de que vengáis a las sesiones, sino de cuánta reflexión, de cuánta puesta en práctica realizáis entre sesión y sesión. Y que por eso todas las sesiones tienen quereres. Hay muchas veces que personas vienen buscando
el tener una conversación semanal, el poner en común lo que les ha sucedido y luego marcharse para volver a la semana siguiente contando lo mismo. Y yo siempre explico que esta manera de trabajar pues no funciona así. Bueno, es que te tienes que responsabilizar de tus propios procesos, ¿no? O sea, sí que es verdad que en este caso y todos los procesos de coaching entiendo que van por esa línea, te van marcando un poquito, a ver si te vas a caer en un precipicio, pues la persona te dice, no, por ahí no des el paso. Pero luego, en este sentido contigo, a mí una de las cosas que más me gustaba es que me dejabas explorar, yo que soy curiosa y con una mente así un poco peculiar, pues claro, a mí me surgían muchos pensamientos y muchas reflexiones, o sea, yo escribía y no escribo, yo no soy de las personas que escribe mucho, ahora últimamente un poquito más, es por el tema del journaling y todas esas cositas, pero sí que era reflexionar mucho, entonces tú tocabas botones para que tu reflexión fuera a sitios distales de los que habías hecho antes para ir descubriendo cositas nuevas, ¿no? Y bueno, básicamente eso. O sea, era muy divertido y, ojo, muchos deberes, que yo estaba deseando el deber de la semana siguiente, era como, a ver qué es lo que tengo que hacer, a ver qué voy a descubrir, porque eran como pequeñas epifanías lo que iba descubriendo cada 2x3. No, estuvo muy bien. Hasta me acuerdo una vez barriendo en mi casa, que de repente dije, ¡ah! Leches, es por esto hago yo este tipo de cosas, es que te van viniendo, te van brotando como ideas y conceptos que vas pasando como en los videojuegos, ¿no? La siguiente pantalla. Claro, porque te pones en modo trabajar en ti misma o trabajar en ti mismo. Y eso, además, desde la búsqueda, desde la investigación, desde la diversión, porque qué importante también divertirnos mientras estamos haciendo este proceso de autoconocimiento. Muchas veces se asocia, voy a un psicólogo, voy a un trabajo personal y es porque estoy destrozado, todo va a ser triste, todo va a ser serio, me van a meter el dedo hasta... A ver, el dedito, y sí, hurgas, ¿eh? Claro, y hay veces que sales fastidiada, sí. Y hay veces que sales no queriendo volver, y hay veces que lloramos, pero también reímos y también nos lo pasamos bien, porque el sentido del humor no está reñido con la seriedad. Y hay veces que brota la violencia y te quieren tirar la pelotita a la cara. Sí. Y esto le pasó aquí a mi amiga. Pero no es habitual, ¿eh? No. Es que cada uno responde o reacciona a su manera. Muy bien, pues ahora que sabemos todo esto, cuéntanos algo más de ti. ¿Cuáles son esos sentidos que le has ido encontrando y dando a tu vida? Mira, me voy a adelantar porque sé que me vas a hacer luego la típica pregunta, la pregunta que les haces a la gente de ¿me tienes que dar una frasecita, un libro, me voy a adelantar. Bien estudiada y nos quiere romper el guión, pero no os preocupéis, que es que ella es así y se lo vamos a permitir porque la queremos mucho. Soy disruptiva. Esto, voy a utilizar la frase o sea, tenía como dos frases, a ver cuál. Y eso es como, la vida se vive hacia adelante, pero cobra sentido mirando hacia atrás, ¿verdad? ¿Qué me habías preguntado? ¿Cómo has ido encontrando sentido a tu vida? Eso es, vale, sí. Estás sana, señores y señoras. En pura esencia, vale. Bueno, yo tenía una insatisfacción inspiradora desde que nací, ¿vale? Y yo estaba en el proceso de búsqueda constante siempre. Cuando tú y yo nos conocimos, yo ya había hecho unos grandes cambios en mi vida, pero no eran los suficientes, aún me quedaban muchos por hacer. Entonces, bueno, nosotros terminamos el proceso y, habiendo terminado el proceso, todavía no había surgido una cosa que nunca me olvidaré de la cara que se te puso cuando te lo conté, que fue volver a recordar que yo era ilustradora. Entonces nosotros terminamos el proceso y estando un día tomando unas cañitas ahí en el rastro con unos amigos, y un amigo me estaba contando, él es así artista multifacético,
que es músico y escribe novelas y relatos, y entonces me estaba contando que estaba creando un álbum en el que eran pequeños relatos que estaba componiendo música en base a esos pequeños relatos y que estaba pidiéndole a amigos suyos que hicieran una ilustración. Y yo le estaba escuchando eso. Yo en aquella época era una ejecutiva agresiva del mundo de la moda, me pasaba por el mundo negociando precios, apretando ahí a las fábricas, metida en archivos Excel, aunque el archivo Excel todavía me acompaña. Esto es muy práctico. ¿No lo has cambiado por el ChatGPT? No, también me acompaña. También. La IA y yo nos estamos haciendo muy amigos. Bueno, el caso es que me estaba contando eso y de repente me brotó decirte, pues yo te hago una ilustración. Que menos mal que estaba un amigo mío de 100 millones de años que se giró porque me miró diciendo, ¿cómo que tú? Pues si tú pasas el día con números y con porcentajes de beneficio. Y dijo este amigo, sí, es que esta no sé por qué en qué momento se olvidó que era ilustradora. Entonces yo ahí, de repente, o sea, después de estar contigo, se empezaron a desbloquear pequeñas casillitas. Y entonces ahí se abrió mi faceta de ilustradora, de creadora, porque yo soy muy creativa, y bueno, pues fue cuando te acerqué y te enseñé, mira la ilustración que he hecho, pero ¿cómo es posible? Llevamos 10 meses de trabajo conjunto y nunca me has contado esto. Ya, pero es que estaba olvidado. Entonces desde ahí empezó un proceso de volver a recordarme. Además es que pongo esta palabra porque es una palabra que tú usabas mucho conmigo, es que te habías olvidado de ti. O sea, era como... Y recordar es volver a pasar por el corazón. No me había olvidado, no me había acordado de eso. Entonces, bueno, me empecé a acordar de mí misma. Me empecé a acordar de mí misma y empecé a dar pequeños pasitos. Entonces, pues empezamos a hacerlo el tema de los libros, ¿no? Que habías escrito un libro maravilloso y creías que si tenía ilustraciones pues se iba a vender un poquito más o ibas a encontrar editorial, era ahí, ¿no? El mensaje que yo había recibido era ponle luz y color. Eso es. Y entonces me dijiste que era Secretos de Felicidad Cotidiana, Exacto. Diario de una Bruja Moderna. Es el primer librito. Y entonces me dijiste, y yo automáticamente dije, sí, claro. Además es que me acuerdo, en aquella época yo vivía en la sierra y iba en tren a trabajar. Entonces me acuerdo que me diste unos folios, ¿no? Con el libro escrito. Los primeros capítulos. Y yo iba en el tren, leyendo y dibujando. Que ojo, me encantó. Este primer libro lo disfruté mucho, el otro ya no tanto, pero por mi propia autoexigencia. No, el libro es buenísimo, compradlo. No está pagada, ¿eh? No, me gustó mucho porque, claro, yo lo estaba leyendo y tenía que reflexionar mucho para ilustrarlo. Entonces fue mucho trabajo personal el leer ese libro. Entonces, bueno, pues se fueron desbloqueando pequeñas pantallitas en mi interior y llegó un momento que dije, mi siguiente pantalla es dejar esto que estoy haciendo ahora, que estaba muy bien. Estuve muchos años haciendo cositas del mundo de la moda, viajé muchísimo, conocí muchísimas personas, maravilloso, pero ya no era mi momento. Entonces, pues bueno, no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Sí que me he dado cuenta que años después... Vuelvo a lo mismo, Kierkegaard, me doy la vuelta y miro hacia atrás y todo cobra sentido, que yo me he ido guiando por las cosas que no quería en mi vida, no por lo que quería. Ahora ya eso se ha cambiado. Qué importante. Sí. No vivir evitando, sino vivir avanzando. Sí. No huir de la oscuridad, sino avanzar hacia la luz. Ahora ya tengo bastante claro lo que no quiero y empiezo a tener claro lo que quiero. Entonces está cambiando la evolución, está yendo hacia otros lugares extremadamente maravillosos. Y entonces empecé a decir, vale, esto no lo quiero, esto no lo quiero. Entonces una de las primeras cosas que no quería, y esto se lo debo a mi exmarido, que cuando nosotros nos separamos y nos divorciamos, fuimos una pareja maravillosa y somos una expareja maravillosa, nos queremos mucho y nos llevamos súper bien. Entonces cuando nos separamos, pues él me mandó el vídeo de Steve Jobs, de su discurso en la Universidad de Stanford, que me marcó muchísimo en aquella época. Y entonces él decía en un momento dado, que mencionaba a Kierkegaard, pero de otra manera, ¿no? Sí. Lo de Connecting the Dots, que se refería a lo que decía Kierkegaard. Y él decía, si cada mañana te levantas, te miras al espejo y te preguntas si hoy fuera tu último día, ¿querrías hacer lo que estás me sale en inglés, lo que estás a punto de hacer? A punto de hacer. Entonces yo eso me lo preguntaba constantemente, porque él decía, si te respondes no muchos días seguidos, te tienes que empezar a plantear cambios. Entonces yo me levantaba todas las mañanas, tenía un trabajo muy bueno, se me daba muy bien, ganaba bastante dinero, tenía una casa maravillosa, con piscina, con jardín, era todo como ideal y maravilloso, pero
pero tú me decías, eras una persona gris, que aquí hago otra vez, yo tengo mi pelo blanquito, grisecito, orgullosa, y Olga me decía, no, así no, porque estabas gris, porque yo era una persona gris, ahora no, tengo mi pelo gris, pero no, era una persona muy gris, me levantaba y me miraba al espejo y decía, es que no quiero hacer esto cada mañana. Entonces, un día, estando con María, vuelvo a mencionar a María, estábamos de vacaciones, me levanté por la mañana de vacaciones y dije, dejo este trabajo en el que estoy porque no lo quiero. No sabía qué iba a hacer, solo sabía que no quería. Entonces lo dejé. También es verdad que tenía mucha responsabilidad y que hasta que lo dejé pasó tiempo, porque además tenía que dejar las cosas bien cerradas y lo hice bien. Me marché y no tenía mucha idea de qué iba a hacer. Entonces en un día en un mexicano... tomándonos, que tampoco nos paga, tomándonos unas buenas margaritas tú y yo. Correcto. Tú me estabas contando que tenías un proyecto en el que estabas embarcada, que era ayudar a personas en procesos oncológicos, y yo te conté que yo tenía en mi cabeza hacer una marca de ropa sostenible focalizada en personas en procesos oncológicos, o el tema de porque yo me metí mucho en lo de la responsabilidad social corporativa. Entonces el tema de los químicos, de la ropa, etcétera, etcétera. Entonces yo te dije que había pensado en montar una marca de ropa que fuera de tejidos respetuosos para pieles sensibles, las costuras que no dañaran los tejidos, que no tal, bla, 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 bla. Y entonces tú, que tienes una cabeza de estas así también peculiar, pues me dijiste... Jorge, que está con nosotros grabando, también se ríe. Me dijiste, ¿y por qué no lo hacemos juntas? Y yo fue como, ¿qué hacemos juntas? ¿El qué? Y entonces, pues nada, pues lo de montar esto de hacer un centro de acompañamiento en procesos oncológicos. En primera fase hacemos esto y en segunda fase nos ponemos con lo de la marca de ropa. Y como yo en aquel momento estaba más perdida que un... pulpo en un garaje. Con un pulpo en un garaje. Y la energía nos unía, y la confianza, y el cariño, y los neurodivergentes entre nosotros nos entendemos. Entonces yo dije, venga, adelante. Y nos embarcamos juntas en ese proceso, en ese proyecto preciosísimo de Salma en el que nos metimos. Entonces yo ahí, bueno, empecé a desarrollar mi creatividad y mis cosas. Ahí en esos momentos fue cuando descubrí que era disléxica, con el programa aquel de Change Dyslexia, ¿te acuerdas? Sí. Pero bueno, de eso ya sí, eso hablamos en otro momento, la dislexia. Y nada, y entonces dentro de las cositas que ofrecíamos... Era un centro de oncología integrativa. Integrativa, exacto. Y ofrecíamos muchas cositas. Donde la medicina no llega, pues nosotros queríamos llegar. Y entonces, pues desde el asesoramiento estético, lo de los colorcitos, lo de los pañuelitos, para que se vieran guapas, que los colores, porque cada una de nuestras pieles tienen tonos diferentes, y entonces esto, pues te tienes que poner una ropita de un color o de otro para que estés guapa sin maquillarte, como voy hoy, sin maquillarme. Y entonces, entre todas esas cosas, a Olga se le ocurrió ofrecer clases de yoga para personas en procesos oncológicos. Aquí paro de nuevo y me vuelvo a ir a muchísimos años atrás. Mi exmarido había empezado a hacer yoga, y esto estoy hablando hace 26, 27 años. Entonces me dijo, vete a hacer yoga, vete a empezar a hacer yoga, que está muy bien. Y ahí empecé yo a practicar yoga, hace pues eso, 27 años. Y claro, yo llevaba ya muchísimos años practicando yoga, practicando mucho. Allá donde me iba, cualquier país del mundo en el que estaba, pues yo practicaba porque además era una manera de conectarme mucho. No lo sabía, yo ahora lo sé. Ahora sé por qué hacía las cosas que hacía. En aquel momento era pura intuición. Y entonces nos pusimos juntitas a buscar profesores de yoga. Que la búsqueda básicamente la hiciste tú, de los profesores, porque yo estaba totalmente desvinculada del concepto de conocimiento de yoga. O sea, era como algo que era ajeno a mí, pero era muy yogui. Y entonces, nada, hicimos una búsqueda de profesores de yoga muy grande. Yo sí que me iba dando cuenta como que íbamos entrevistando a profesores de yoga y yo les iba haciendo preguntas a veces que me decía, no me está respondiendo lo que me debería estar respondiendo esta persona, que se supone que es un profesional del mundo del yoga. Y entonces, bueno, pues al final ya llegamos a la conclusión de que iba una persona que iba a ser la encargada de dar las sesiones de yoga. Y ahí está, tal cual. Un día antes de empezar las clases de yoga teníamos nuestro grupito
de repente esta que persona... no era fácil conseguirlo. Que no era fácil conseguirlo. Todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo. Porque era un concepto que todavía en España no se había introducido. Para nada. Y no se entendía ese ir a un centro a asesorarte, informarte sobre nutrición, sobre oncología, claro, ejercicio, estética y medicina china teníamos también. Y era difícil. Muy, muy complicado. O sea, es una idea magnífica y maravillosa. Lo que pasa que el momento, pues, esto, lo que tú dices, no... O sea, la gente que lo hacía, anda que no nos ha ayudado, ¿verdad? Exacto. Y anda que no... O sea, yo me llevo una memoria de aquello, pues me llenan los ojitos un poco de lágrimas de recordar ciertas personas a las que... Bueno, que me estoy adelantando. Bueno, el caso es que un día antes de hacer nuestra primera brand new clase de yoga para procesos oncológicos, la persona encargada llama a Olga y le dice, no sé muy bien qué te dijo, que no se sentía preparada o que no quería, que no podía venir, no sé, algo. Vuelvo otra vez a Kierkegaard. Ahora lo entiendo, es que no tenía que dar las clases ella. Claramente, porque ¿qué pasó entonces? ¿Que nos tienes en ascuas, Ana, por Dios? Pues yo estaba ahí con mi ordenador, pues porque yo me encargaba pues un poco de la gestión de la sala, de la sala, del centro, bueno, en general. Entonces me viene Olga, así como muy seria, y dice, cierta persona, la persona, esto no va a venir. No van a ir mañana. Y entonces yo, que soy muy resolutiva, me giro, la miro y digo, vale, pues no te preocupes, ahora mismo llamo a todas las clientas y les digo que mañana no hay clase de yoga. Y aquí Olga, que cuando se pone seria, se pone muy seria, brazos en jarra, es decir, posición de poder, no sé si os hacéis una idea de cuál es la posición de poder, manos en jarra, pies bien separaditos, una voz un poquito más grave de lo que tiene ella habitualmente, y me dice, perdóname, Ana. Hemos invertido una pasta en esto, estamos arrancando, tenemos el grupo que nos ha costado un montonazo y yo te he visto en las entrevistas y sabes más yoga que muchos de los profesores de yoga que han venido, así que la clase la das tú. Y yo le dije, ¿cómo? O sea, literal. ¿Has bebido esta mañana? Y entonces... O sea, no tuvo que volver a decirme nada, simplemente con una mirada de estas que dices, ok, tragué saliva, y le dije, vale, vete. ¿Cómo que me vaya? ¡Que te vayas! Y entonces, ¿qué hice? Me pillé todos los libros en Amazon que te puedas encontrar del mundo mundial, que todavía los tengo, de yoga oncológico, de estos que te mandan un delivery express, que en una hora los tenía, y dije, y entonces, me voy a mi casa, ¿a dónde vas? ¡Tengo que dar una clase de yoga mañana! Yo creo que no dormí esa noche, pero no dormí no porque me metiera en la cama y que no podía dormir, es que no fui a la cama, o sea, es que me puse a estudiar qué era lo que tenía que hacer y diseñé mi primera clase de yoga. Había dado clases de yoga a amigos, típico. Pero bueno, nada, y a la mañana siguiente que me presenté yo y di mi primera clase de yoga, llegaron las alumnas, ya no me acuerdo si eran 2 o 3, sí que me acuerdo de una de ellas, creo que eran 3 personas. Eran 3. Y di la clase de yoga por primera vez en mi vida. Y pasó una cosa rara, no lo siguiente, que me sentí en casa. Me brotó todo. O sea, es como que me vino algo... Luego el linaje que me acompaña, ¿no? que me acompaña. Terminé la clase de yoga. O sea, yo estaba frenética. También tengo que decir que estaba nerviosa como para cuando venía hoy aquí, porque a mí esto que estoy haciendo tampoco es que me guste mucho, me pongo un poco nerviosa. Estaba nerviosita, pero bueno, di la clase de yoga, se apuntó todo el mundo... Y se marcharon. ¿Y qué dijeron? Y pues ya no me acuerdo qué dijeron. Encantadas, felices. Sí, eso. Bueno, se habían apuntado. Agradecidas. Satisfechas. ¿Te parece esa? Volviendo. ¿Cómo se llama la cantante esa de la copla? Agradecida. Ay. Ay, Dios mío, que se nos va del tema. El caso es que se apuntaron todas y Olga me dijo... bueno, porque previamente, antes de dar la clase, dijo Olga... Mira, da la clase mañana. Si no sale bien, si no te sientes cómoda, si no, buscamos otro profesor o profesora. Pero por favor, da la de mañana. Ahí fue cuando dije, venga, vale. Y entonces cuando se marcharon todas y habían comprado el bono y iban a hacer las clases, me miró y me dijo, ¿cómo comprenderás, Ana?
teniendo una profesora de yoga en casa. No vamos a pagar a nadie externa. Y ahí empezó mi andadura. Nada, me entró un síndrome del impostor que lo alucinas, por no decir otra palabra. No le dije a nadie que las clases de yoga las daba yo. Estuve 2 años y medio ocultándolo porque no me atrevía. A la vez que hacía toda la formación del mundo. Todas. Bueno, a día de hoy sigo con formaciones, pero ya es por amor al conocimiento, no porque no me crea capaz de dar clases de yoga. Y nada, y sí que me acuerdo que le mandé un WhatsApp, un mensaje de texto a mi padre, que lo tengo guardado. Fue un 27 de septiembre, que le dije: papá, tu hija ha descubierto una nueva profesión. Y mi padre me contestó: esa es mi hija. Y en esa estás, Y en ¿verdad? esa estoy desde entonces. En pues, tu propio estudio ahora. Me dedico a la instrucción de yoga. Tengo una salida de yoga mona, no lo siguiente. Se ha creado Doy una fe. comunidad de yoga maravillosa, no lo siguiente. Hago un trabajo que tiene todo el sentido. Ahora mi vida tiene sentido. O sea, mi vida realmente... Me levanto cada mañana y todavía muchos días me levanto cada mañana y me miro al espejo y digo: si hoy fuera mi último día, ¿querrías hacer lo que estás a punto de hacer? Y siempre digo: sí, 1000 veces. O sea... Y qué importante es atreverse a hacer los cambios necesarios cuando la respuesta es que no. Y a la vez seguir haciéndonos cada día esa pregunta para asegurarnos de que seguimos en el camino. Porque, como había pasado antes en tus vidas anteriores, hay momentos de satisfacción que luego dejan de serlo. Y no pasa nada. Porque puedes disfrutar muchísimo de tu faceta ejecutiva en un determinado momento y luego que ese momento se acabe porque tú sigues evolucionando. Y no significa que no haya sido importante ni que haya tenido grandes aportaciones en quien tú eres. Lo que significa es que precisamente porque eres quien eres y por todo lo que has aprendido, ahora es el momento de darle una nueva respuesta a cuál es el sentido de tu vida. Sí, además es que le estabas diciendo eso, estaba pensando, si yo no hubiera estado tantos años en la gestión, en la producción de textil, en la gestión de equipos de diferentes países, diferentes culturas, ahora de la manera que yo imparto las sesiones no tendría la versatilidad que tengo, ni la capacidad de gestión que tengo, de hacer números, de responsabilizarme de todo. O sea, todo suma, todo. No cambiaría ni media coma de lo vivido. Ni de las más amargas ni de las más dulces. Así que, pues bueno, todo ese proceso desde que nací hasta ahora, a mis 55 años, esto tiene todo mucho sentido. O sea, mi vida tiene un sentido máximo. Además, estoy en un momento muy, muy dulce, muy dulce. De hecho, has mencionado uno de los ejercicios que vimos en las vitaminas de este mes y que es el Ikigai. El Ikigai es el sentido de la vida. Dicen que en la isla de Okinawa, que es una de las zonas más longevas del mundo, las personas hacen este ejercicio y trabajan en encontrar cuál es el sentido de su vida. Así que si es una garantía de longevidad, os animo a que escuchéis las vitaminas anteriores donde está este ejercicio y os preguntéis también, porque también lo tenemos, delante del espejo: si este fuera mi último día, ¿haría lo que voy a hacer o lo cambiaría? Y la pregunta es extensible: si este fuera mi último año, si este fuera mi último mes, si esto fuera lo último que voy a hacer, ¿valdría la pena? Así que desde aquí, conociendo la historia de Ana y cómo le va dando sentido a su vida en presente continuo, nos queda nuestra última etapa, así que te hago preguntas para respuestas cortitas. Te responde a una, así que... Efectivamente, como viene estudiada, pues ya nos ha contestado alguna. Pero nos queda una que es muy importante y es: ¿cuál es el mensaje que le transmitirías a las personas que nos están escuchando y que no se deciden a buscar ayuda, aunque no se sientan bien, felices o plenamente satisfechas en su vida? Bueno, pues mira, lo voy a linkear un poquito con mi profesión actual, con el yoga. Y el yoga es un viaje a través de la incomodidad postural. Nosotros no buscamos... Hay mucho marketing que dice
del yoga, paz y amor y todas esas cosas, pero realmente buscamos patrones posturales que nos sacan de nuestra comodidad, ¿no? Entonces, que no tengan miedo a la incomodidad. Es algo que les digo mucho a la gente que practica conmigo, hay que escuchar el cuerpo, que el cuerpo habla de dolor. Entonces, cuando sientes dolor en el cuerpo, escúchalo porque es un mensaje de protección absoluta. Y la incomodidad, escúchala porque es un mensaje de tu cerebro, es de tu mente. Al cerebro no le gusta estar incómodo. Entonces, abraza la incomodidad. En la incomodidad hay evolución, hay cambio. No vayas donde hay dolor. Ahí sí que no, porque ahí sí que es un mensaje de protección absoluto. Pero no tener miedo a estar incómodos. Yo sería a lo que invitaría. Qué bonito mensaje. No tengáis miedo a estar incómodas. Incómodos. Incómodos. Qué bonito. Pues como bien sabes, tenemos pendiente el libro y la canción. Vale, el libro. El libro básicamente el que me estoy leyendo ahora, que es la autobiografía de Mathieu Ricard, que es historia de un monje budista. Voy por la mitad del libro, entonces tampoco puedo hacer mucho spoiler. Me gusta mucho porque es una persona que, viniendo de una familia francesa, mucha ciencia, pues se convirtió en el secretario del Dalai Lama, ¿no? Y una persona muy analítica, pero que se ha permitido sentirse, escucharse, romper barreras y evolucionar. Aparte que también te explica muy bien el budismo y me está gustando muchísimo, lo estoy disfrutando una barbaridad. Y de canción, pues es que no tiene mucho que ver con lo del sentido de la vida, pero estaba dudando entre dos, una que es una de Prince, porque Prince para mí es un músico que siempre me ha acompañado desde muy pequeñita, y otra de Wilco. Yo creo que me voy a quedar con la de Wilco, que es un canto y además es un tema muy bonito, con unas armonías muy bonitas, que se llama Either Way. Es un tema que te habla mucho de confiar, de aceptación, en un momento dado de la canción dice el sol brillará. Entonces confía y sí, me quedo con la de Wilco, con la de Either Way de Wilco. Qué bueno. Pues ya sabéis que tendréis las recomendaciones tanto en el manual de trabajo de este mes como en la lista de canciones recomendadas del podcast. Y bueno, el tiempo no corre que vuela. Y llegamos al final de nuestra entrevista. Seguiríamos seguro todos hablando contigo, Ana. Yo como mucho tiempo. Te doy personalmente las gracias por estar aquí, por todo lo que nos has contado, porque es la primera vez que estás delante de un micrófono. Sí, Dios, qué mal lo he pasado. No se ha notado nada. Nos ha encantado estar contigo y seguro que nuestros oyentes han aprendido muchísimo sobre lo que es y cómo encontrarle el sentido a su vida. Muchas gracias. Durante estas 3 semanas hemos explorado juntos por qué necesitamos un propósito, cómo descubrirlo y sobre todo cómo construir una vida alineada con ese propósito. Hemos visto que una vida con sentido se construye cada día y que las personas alineadas con su propósito no solo viven con más plenitud, sino que viven más años. Se nos ha ido el tiempo volando y no quiero que dejemos atrás nuestro ¿sabías qué? De esta vitamina. Varios de nuestros amigos invitados han hablado de neurodivergencias y aunque aún no nos ha dado tiempo a dedicarle el tiempo que merece el tema, allá va el dato para la reflexión. Investigaciones recientes indican que entre el 15 y el 20% de la población mundial es neurodivergente de alguna forma. Esto incluye personas con TDA, autismo, dislexia, dispraxia y otras formas de procesar la información de manera diferente. Y lo fascinante es que las personas neurodivergentes suelen tener una capacidad extraordinaria para el pensamiento lateral, la creatividad y la búsqueda constante de significado. Y bueno, aquí llegamos al final de este mes 7. Dale un sentido a tu vida. Durante estas 4 semanas hemos explorado juntos la importancia vital de tener un propósito.
Hemos visto que no se trata de grandes gestas ni de cambios radicales, sino de escuchar esa voz interior que sabe, antes que nuestra mente consciente, que nos hace sentir vivos. Hemos aprendido que las personas con propósito definido viven hasta 7 años más, pero sobre todo viven con más plenitud. Que el propósito no es algo que encuentras una vez, es algo que construyes cada día. Que no necesitas tener todas las respuestas para empezar a vivir con más intención. Y que conocerte a ti mismo, a ti misma, entender cómo funciona tu mente y tu corazón, es el primer paso para encontrar tu camino. Como nos ha mostrado Ana hoy, a veces el propósito no está en el destino, sino en el coraje de escuchar esa insatisfacción inspiradora y en vez de quedarnos en el miedo, darle espacio para que nos guíe. El próximo mes vamos a adentrarnos en un tema que muchas veces evitamos, pero que paradójicamente nos ayuda a vivir con más intensidad. Dale un sentido a tu muerte. Porque cuando aceptamos nuestra finitud, cuando miramos de frente el hecho de que nuestro tiempo aquí es limitado, todo cobra más valor. Las decisiones se vuelven más claras, las prioridades se ordenan solas. Si te atreves a acompañarme, te prometo que va a ser un mes profundo y transformador. Recuerda, nada cambia si tú no cambias. ¿Te apuntas a un bienestar sin parches y una vida con propósito? Nos escuchamos la semana que viene. Y si te ha gustado este episodio, comenta y comparte con el hashtag Bienestar sin Parches. Me encantará conectar contigo. Puedes encontrarme en Instagram, @Olga Psicóloga y Coach, y para ampliar información en mi web, olgapsicólogaycoach.com.